Buenas tardes a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Estamos en una porción más en el comentario de la parashá de esta semana. Hoy nos toca la parashá número 4, Vayera, que significa y apareció. Estamos a 20 de Heshvan del 5784 a 4 de noviembre del 2023 en el calendario secular. La porción de esta parashá corresponde de Bereshit 18 al 22. Bueno, una disculpa porque hace rato corté la transmisión ahí por un error, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente para hacer el comentario de esta parashá. Desafortunadamente esta semana no contamos con el de producción, el que se dedica a todo esto, pero el Eterno es bueno y nos va a permitir tener la esencia que es la palabra del Eterno. Amén. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que se leyó, aquellos que leyeron la parashá, y si no, de todas maneras se van a ubicar un poquito con todo lo que se leyó a lo largo de esta parashá, de la parashá de esta semana. Bueno, primeramente el Eterno le aparece a Abraham. Luego se anuncia el nacimiento de Isaac, de su hijo, del hijo de la promesa. El Eterno le avisa, se le aparece, se presentan 3 varones. Acuérdense que es la palabra ángel que le traducen. Bueno, la palabra ángel es de la palabra malach, que significa mensajero. No es un ángel así con alitas y todo eso, una aureola, no, nada de eso. Eso es lo que puso la iglesia tradicional, no. Un ángel viene siendo un malach en hebreo, que es un mensajero. También se avisó la destrucción de Sedom. Abraham intercede por Sedom. Llegan los malachim o los ángeles con Lot, 2 ángeles, porque el otro ángel fue el que se dedicó ¿a qué? A la destrucción precisamente de Sedom. La gente de Sedom quiere abusar, de los enviados, de estos ángeles, de estos varones, porque se presentaron en forma de hombres. Los malachim, los ángeles, los enviados, protegen a Lot. Bueno, sale Lot y su familia de Sedom. Se salvan Lot y sus hijas. Recuerden que su mujer volteó hacia atrás cuando se les había prohibido voltear hacia atrás. Bueno, sucede la destrucción de esa ciudad que estaba pervertida. Las hijas de Lot tienen hijos de su padre. Lo embriagan una noche, la mayor pasa con su papá, y luego la menor al siguiente día, y de ahí salen los moabitas y los amonitas, ¿sí? Que de alguna manera eran parientes eran parientes de Israel, y bueno, siempre estuvieron también en pleito con ellos. Bueno, Abraham está en la tierra de los Pelishtim. ¿Le suena la palabra Pelishtim? Ahorita que hay conflicto allá en Medio Oriente. Bueno, esa es la palabra hebrea. Bueno, Pelishtim es filisteos. De ahí viene la palabra Palestina. Bueno, esa palabra se la puso un general romano después de que conquistaron, sacaron a todos los judíos de ahí de su tierra, y para que les doliera más a los judíos, lo que hicieron es ponerle Palestina, y de ahí viene Palestina, de Filistea o filisteos. Entonces, por eso es Pelishtim en hebreo. Y entonces ellos se lo ponen con eso, para molestar a los judíos. Pero en sí ahí nunca ha existido una tierra Palestina, nunca ha habido un país que se llame Palestina, nunca ha habido un estado que se llama Palestina. De hecho, cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dijeron que se iba a dividir para que hubiera 2 naciones ahí en Israel, cuando Inglaterra dijo, bueno, ahí va a ser la tierra de los judíos, no era un estado, no iba a ser un estado de Palestina. ¿Sabía usted que no iba a ser un estado de Palestina, ni se iba a llamar así? Sino que iba a ser un estado israelí y un estado árabe, no palestino. No existe como tal esto. Bueno,
Abimelech se lleva a Sara y bueno, más adelante la devuelve. Incluso hubo esterilidad en todos los de la casa de Abimelech por haberse llevado a Sara, a Sará. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el Eterno prohíbe esa situación. Bueno, y la devuelve obviamente, y sale Abraham riquísimo. Le sucedió lo mismo que con paro con Faraón, ¿recuerdan? Bueno, Abimelech le da presentes a Abraham y ya lo despide. Después viene el nacimiento de Isaac, y luego viene la expulsión de Agar e Ismael. Después regresan porque el niño llora cuando está ahí, porque Agar se separa y dice, bueno, hay que se muera para que yo no vea cómo se muera, me hago a un lado. Pero ya el Eterno le habla y le dice, ¿sabes qué? Toma a tu hijo y vuélvete porque he escuchado el llanto del niño. Ajá, y le dice que va a ser una nación grande también de él. Y ella tiene que obedecer. Abimelech también pide un pacto con Abraham y hacen ese pacto. Y ahí incluso Abraham le reclama y le dice a Abimelech, dice, ¿pero por qué me quitan el pozo que yo ya había acabado? Y él le dice, yo desconocí este asunto, le dice a Abimelech, es tuyo, tú lo construiste o tú lo cavaste, es para ti y hacen un pacto. Ahí es al revés. Abraham, para sellar ese pacto, le da algunos animales a Abimelech. Bueno, Adonai le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac. Y bueno, nosotros sabemos la historia, cómo el Eterno se lo prohíbe. El Malaj le dice, detente a Abraham desde el cielo. Esa palabra desde el cielo no es que se haya abierto así un boquete ahí en el cielo, entre las nubes y todo eso, y le haya hablado desde allá arriba, ¿sí? No es algo astronómico, es algo del mundo espiritual. O sea, directamente le está diciendo a Abraham, detente, no le hagas daño al niño. Entonces esa expresión desde el cielo, a lo mejor usted se imaginaba que se oía la voz así desde allá arriba. No. Él escuchó la voz, obviamente. Detente, no le hagas daño al muchacho. Ya sé que tú me amas. Si no rehusaste dar a tu hijo, a tu único, entonces de alguna manera ya sé que tú me amas. Pero no es algo que como que se haya abierto al cielo. No. Es una expresión muy clara donde le está diciendo espiritualmente, o si le está hablando audiblemente y lo escucha, pero no es algo astronómico, sino es algo espiritual. Ok, eso es todo lo que nosotros vimos de alguna manera a grandes rasgos dentro de la parasha, los que leyeron la porción. Pero ¿por qué? ¿Por qué hubo fracaso tras fracaso desde los habitantes desde que se inició la tierra, desde que el Eterno empezó a crear los cielos y la tierra? ¿Por qué hubo fracaso? Dios les da la libertad, pero esa libertad la usaron mal. ¿Qué sucedió con Adán y Java? Desobedecieron. El Eterno les dio la oportunidad, les dijo, ¿saben qué? Esto que está aquí está muy bonito, véanlo, es el paraíso. Ustedes van a hacer uso de todo esto, es para ustedes. Pero tienen que cuidarlo. Solamente, ¿y cómo lo van a cuidar? Obedeciendo mi voz. No comerán del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Y entonces ellos tomaron la decisión y desobedecieron al Eterno. Ahí tienen un error ellos, de alguna manera. Bueno, no de alguna manera, tuvieron un error gravísimo, ¿no? Porque fueron desechados y de ahí viene la muerte hacia el hombre. Luego, ¿qué sucede con Caín? Es un asesino. Mata a su hermano. Él también podía haber evitado eso, pero su envidia lo llevó a ese caos. Muchos dicen, incluso los judíos dicen, las 7 leyes de Noah, nada más había 7 leyes universales, nada más. ¿Cómo Caín se esconde del Eterno? ¿Cómo es que supo que cometió un asesinato? Había mandamientos. El Eterno siempre ha tenido mandamientos para la humanidad. Y aunque ahí no empieza el pueblo de Israel, y aunque el pueblo de Israel no empieza con Noah, y aunque ahorita que estamos viendo la historia de Abraham, tampoco empieza ahí porque empieza hasta su nieto, ¿cierto?
con Jacob, con Israel. Entonces, él supo que había hecho un mal. Él supo que él había hecho un mal. Aunque muchos podrán decir, bueno, dentro de esas leyes universales estaba eso, el no matar, pero bueno. Entonces, la humanidad se empezó a corromper después, en el tiempo de ¿quién? De Noah. Y aparece Noah, un varón justo de su generación. Porque ya lo vimos en la parashá de Noah, que él no hizo más de lo que no le dijeron. ¿Ok? Y luego viene el diluvio, o terminando del diluvio, más bien, se vuelve a corromper la humanidad y quieren hacer una torre y quieren llegar al cielo queriéndose hacer dioses. El humanismo. Y entonces el Eterno tiene que confundirlos, que es lo que significa Babel, confusión, para poder esparcirlos. De ahí salen los idiomas, que son 70 idiomas para las 70 naciones que el Eterno permitió que se formara. Y entonces sucedió eso. ¿Por qué el hombre, si Dios hablaba para crear, lo vimos en la parashá número 1, el Eterno hablaba y dice creó, era para crear? Nosotros es lo que debemos de seguir y aprender del Eterno. Hablar, actuar, obedecer, hacer las cosas para crear, no para destruir. ¿Y por qué ellos todo lo que hacían lo utilizaban mal y en lugar de crear ellos estaban destruyendo? Todos ellos estaban destruyendo. Jabá puso enemistad entre la serpiente, entre el mal y la mujer. Caín le causó mal a su hermano. Los hombres querían hacerse pasar por Dios. Bueno, en el tiempo de Noah, antes también había tanta perversidad. Ellos estaban destruyendo. Lo que Dios había hecho era construir, y nosotros es lo que debemos de hacer, construir. Entonces, Dios habla para crear. Nosotros debemos de también hablar para crear, actuar para crear. Y el hombre está actuando para destruir. Está actuando, porque ahorita dice que estamos en los tiempos de Noah. Y así dice que como en los tiempos de Noah, así dijo Yeshua, se casarán y serán. Entonces estamos hablando del último tiempo, según todo lo que estamos viendo, incluso ahorita la guerra que está pasando con Israel. Y hay que tener cuidado. Pero dentro de toda esta maldad y dentro de toda esta mala administración que el hombre llevaba a cabo, y que el Eterno les había dicho que guardaran, que hicieran para bien, ellos lo estaban haciendo para mal, se presenta un varón llamado Abraham. Estamos en la parashá donde estamos viendo a Abraham. Y llega este varón que entiende que hay un solo Dios, porque ya se habían corrompido. Todos ellos sabían que había un solo Dios, porque Adán se lo transmitió a sus hijos se lo transmitieron, y así hasta que llegaron a Noah. Ellos sabían que había un solo Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que había. Pero con el paso del tiempo ellos se fueron corrompiendo y empezaron a crear idolatría en sus vidas y en sus corazones. Entonces, él se da cuenta que hay un solo Dios. Es el único que acepta en toda su generación que hay un solo Dios. Luego, él también se da cuenta que hay que solo adorarlo a él. También él se da cuenta que hay que solo servirle a él. Que también se da cuenta que solo hay que obedecerle a él. Pero otro punto muy importante, que no solamente servir a su creador, sino también al prójimo. Entonces él fue obediente, humilde, pero también un líder, que también esto es muy importante porque él era humilde, y ahorita lo vamos a ver. Pero también fue un líder, a pesar de que él no tenía nación, no tenía pueblo, no tenía algo formado como una comunidad así. Sí tenía, era una comunidad de alguna manera, toda la gente que andaba con él. Pero él se mostró líder en varios aspectos. Entonces, él entendió todo esto y el Eterno voltea y lo ve y le hace su llamado. Y lo primero que hace Abraham es, si él ya entendió que había un solo Dios y le hace ese llamado, obedecerlo. Inmediatamente que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, él agarra sus cosas, sus chivas, como decimos aquí en México,
y él sale de ese lugar. No sabía dónde iba, no sabía lo que el Eterno le tenía preparado, pero él obedeció. Y los anteriores no. No se hacían responsable de sus actos. Java, ¿qué es lo que dijo? Bueno, Adán fue el primero. Fue Java. Y ya cuando se acercan a Java, ¿qué es lo que dice Java? La serpiente. Caín, ¿qué es lo que dice cuando mató a su hermano? ¿Acaso yo soy su guardador? Cuando el Eterno le pregunta ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el que lo tengo que guardar? Yo soy su niñera. Prácticamente le está diciendo, le contesta mal. Y luego Noah fue un sádic, como lo hemos mencionado. Es un sádic de su generación. Pero en la prueba de la responsabilidad colectiva, ahí falló, ahí fracasó. Porque él nada más se preocupó por obedecer. Lo vemos, ¿dónde lo vemos? En Bereshit 6:22. Lo vemos en el 7:5 y en el 7:9. Y vamos a leerlo rápidamente. Bereshit, vamos a ver qué obediente fue Noah. Santo Dios, déjenme lo encuentro. Bereshit 6:22. ¿Ya lo tienen? Espérenme tantito porque yo no. Aquí ya lo tengo. 6:20. Santo Dios. 6:22 dice: así hizo Noah conforme a todo lo que Elohim le había mandado, así lo hizo. ¿Obedeció? Sí. Claro, 7:5. Dice: y Noah hizo conforme a todo lo que Adonai le había mandado. Versículo 9. Entraron de dos en dos con Noah en el arca, macho y hembra, como Elohim le ordenó a Noah. ¿Obedeció? Claro que obedeció. De los puntos que vimos, fue uno de los puntos que él atendió, que fue obediente. Pero Abraham lo supera en todos los aspectos. ¿Sí? Bueno, también fue un adorador. ¿Se acuerda de que después de que salió del arca también él adoró? Bueno, también obviamente creía que era el único Dios. Pero ya en el aspecto de una manera colectiva, él ya no hizo más, desafortunadamente. Entonces, Abraham tiene una responsabilidad moral gigantesca. Una responsabilidad moral gigantesca. Fue y rescató ¿a quién? A Lot, a su sobrino. Fue y lo rescató. ¿Era su sangre? Sí, era su sangre. Pero no nada más lo rescató a él, rescató también a sus sirvientes, a la gente que con él estaba. Y él fue y se arriesgó. Bueno, ahí mostró amor, él mostró compasión y fue y rescató a su hermano, a su sobrino. Él pudo haberse hecho el disimulado y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú elegiste esa tierra y tú quisiste sacar ventaja de esa situación y mira, las consecuencias las tienes ahora. Y él pudo haberse hecho el disimulado y no hacer nada. Y la sangre lo llamó y fue y lo rescató. Pero Abraham llega un momento que se presenta una situación totalmente diferente, también de compasión y de mostrar amor. ¿Y qué es? Que el Eterno le dice que va a destruir una ciudad, o unas ciudades, porque no era una ciudad, eran varias ciudades las que destruyó alrededor. No nada más fue Sedom y Amora, fueron algunas otras ciudades que fueron destruidas. Esas eran las principales y las más malas, por así decirle, las que tenían más perversidad, pero de alguna manera fue una región que el Eterno devastó. Pero entonces Abraham mostró ser guardián de su hermano, en este caso de Lot. A diferencia de Caín, ¿no? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Bueno, ahí sí lo mostró. Pero en el caso de Sedom, no, él no tenía ningún compromiso. Y el Eterno va y le dice, voy a destruir. Dice, si voy a hacer una nación tan grande de Abraham, ¿cómo le voy a esconder esto que voy a hacer en esa ciudad? Y él, ahí también se pudo haber hecho el disimulado Abraham. O antes, Dios, ¿para qué le dice a Abraham
que va a destruir esa ciudad. ¿Se ha preguntado alguna vez por eso? O sea, como que no cuadra mucho. ¿Para qué? Ahí dice que porque el Eterno dice, ¿por qué le voy a esconder esto tan grande que voy a hacer en esta ciudad? Yo tengo a Abraham como alguien que lo voy a hacer grande, lo voy a hacer extenso, lo voy a hacer en todo el mundo. O sea, va a crecer su semilla en todo el mundo. Pero usted se ha preguntado, ¿por qué? O sea, no simplemente pudo haber hecho de Abraham una nación grande, pudo haber destruido a Sodoma, y simplemente ahí quedaba el asunto, muy separado. ¿Se ha preguntado usted por qué? Es el primer humano que desafía de alguna manera a Dios, porque le contesta. Dice, oye, ¿vas a matar al justo junto con el impío? Porque todavía Abraham tenía la esperanza de que había alguien ahí. Pero ¿sabe usted por qué Dios le habló a Abraham? Le voy a comentar este asunto. ¿Usted se ha imaginado por qué? Bueno, la respuesta es porque el Eterno quiso probar a Abraham, a ver si tenía amor por esa ciudad, a ver qué es lo que le iba a decir a Abraham respecto a esa ciudad. Y pudo haber sucedido como lo que hizo Noah. Ah, bueno, pues ya vas a destruir. Eso fue lo que hizo Noah. Vas a destruir a la humanidad, ni modo, ¿qué puedo hacer? Casi, bueno, me estás diciendo cómo haga el arca. Muy bien, Señor. Nada más, por favor, cuando termine de hacer el arca, me echas la manita para que quede bien sellada el arca y no se me meta ni una gotita de agua para que no se me vaya a morir mi familia, se vaya a hundir el arca y se vaya a morir mi familia. Algo así más o menos hizo Noah. Pero la respuesta de Abraham fue muy diferente. ¿Vas a matar o vas a permitir que perezca el justo con el impío? Pero lo hizo el Eterno a propósito, a ver qué había en el corazón de Abraham. A ver si Abraham iba a interceder, a ver si Abraham iba a hacer algo diferente a lo que había hecho Noah. Noah se quedó en eso, en rescatar a su familia, en rescatar a los animales porque el Eterno se lo había ordenado, pero nada más, como lo leímos en el 6:22, 7:5 y 7:9 de Bereshit. Pero entonces pone esa prueba. Vuelvo a lo mismo. ¿Para qué el Eterno le dice? Vamos a ver la porción. 18:23. Primera vez que un humano desafía a Dios y le dice, en el 23, Abraham se acercó y le dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Y empieza ahí a decirle, tal vez haya 50 justos, tal vez haya 45. Y perdóname, Señor, así con mucho respeto, ¿no? Primero sí lo desafió, o sea, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Casi le está diciendo a Dios, eres un injusto. Porque Abraham obviamente no es Dios, no sabía si había o no. Él asumía que probablemente había algunos justos. Pero ahí muestra amor y muestra compasión a Abraham. Y le dice, Señor, 45, 30, 10, ¿no hay? Ya no puedo hacer más. Pero ahí Abraham mostró de qué estaba hecho. Él ya había mostrado los puntos que les mencioné al inicio. Él entendió que había un solo Dios, había que adorar a ese solo Dios, había que servirle a ese solo Dios, había que obedecer a ese solo Dios. Pero no solamente esto, aquí estaba mostrando que realmente también tenía que servir a la gente. Y mostró compasión. Entonces, él era obediente, mostró también humildad. Y también mostró liderazgo, ¿no? Fue y agarró, luego, organizó, y cuando fue a rescatar a Lot, armó a la gente, a 18 me parece, personas que tenía con él, y fue y rescató a su sobrino, ante ejércitos bien formados. Él no se achicó porque él sabía que estaba Dios con él. Entonces, realmente Dios lo probó. Fíjense lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo. Dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas las naciones de la tierra.
lo que yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después del que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio para que Adonai cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho. Después Adonai le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces aquí la cuestión es que Abraham entiende que hay que amar al prójimo. Dios lo probó y él pasa la prueba. Y al pasar esa prueba, Dios confirma que a la persona que él había elegido como el padre de muchas gentes era el correcto. Que era un hombre que tenía todos los valores, todos los principios para poder llegar a ser un padre de toda esta muchedumbre de gente. Y hoy estamos aquí nosotros, que somos hijos de Abraham. Si no lo somos con sangre, como lo hemos mencionado muchas veces, pero espiritualmente a nosotros nos llega la bendición de Abraham. Entonces, como hijos de Abraham, ¿qué es lo que debemos demostrar? Lo mismo que él mostró. Vamos a terminar. Mateo 5. ¿Qué es lo que dijo nuestro maestro? El Mesías prometido de Israel. Mateo 5, capítulo 44. Fíjese lo que dice. Aquí no solamente al prójimo, aquí está hablando Yeshua hacia los enemigos, hacia los que te persiguen, hacia los que te intrigan, hacia los que te molestan. Fíjese lo que dice. Desde el 43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué dijo Rav Shaul? Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21. Dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Abraham, prácticamente Sedom y Amora eran sus adversarios en ideología, porque Abraham tenía la ideología del cielo, de obedecer mandamientos, de amar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios. Y los de esas ciudades era todo lo contrario. Por ese lado eran enemigos. Pero ¿qué sucedió? Que él mostró amor y mostró compasión. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita allá en Israel? Precisamente, en nombre de Dios, de su Dios, que ellos inventaron, los palestinos están tratando de desaparecer Israel del mapa de la tierra. Y la gente no entiende esta situación, que no es un pedazo de tierra, es una franja, es muy pequeño Gaza donde están los palestinos, muy pequeño. Y sabían ustedes que aumentó muchísimo, muchísimo a raíz de esta guerra el antisemitismo. Unas estadísticas que se hicieron en Israel dicen que fue el 550% que aumentó antisemitismo en el mundo. Otra persona mencionó que otro estudio fueron más del 1000% que se aumentó el antisemitismo. ¿Saben de qué estamos hablando?
Es enorme el odio que se está generando sobre Israel. ¿Por qué? Porque el conflicto es allá en Medio Oriente. ¿Y qué tienen que ver los judíos o las comunidades de judíos que hay en otros países? Para que los estén amenazando, para que los estén asustando, para que los estén agrediendo, para que estén haciendo marchas en contra de los judíos, de que se estén metiendo con sus negocios, que se estén metiendo en sus casas o en las escuelas. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que es Dios a los que están en contra de Dios? ¿O de lo que Dios ordena? ¿De qué parte eres o de qué parte estás? Israel no es perfecto y lo ha demostrado a través de la historia, que ha cometido muchos errores. Le ha fallado a Dios muchas veces. Ahorita en la actualidad le ha fallado mucho. Pero yo no los voy a juzgar, no los voy a criticar, no los voy a condenar y mucho menos los voy a atacar. Ni física, ni verbal, ni nada. Al contrario, yo voy a pedir por ellos. Porque al final de cuentas, el que hace todo es Dios y Él es el que los va a librar. La diferencia, porque sabía usted que los árabes son hijos del mismo padre del que estamos mencionando ahorita, que mostró amor y compasión por ese lugar. Es el mismo padre de ellos, de Ismael, el hijo mayor, y de Isaac, el hijo menor, que son los judíos. Y bueno, ocupan el término antisemita, que se le quedó a los judíos, pero si se dan cuenta, ¿se acuerdan que tenían 3 hijos Noah, de sus 3 hijos? Jafet, Sem, y Cam. Y de los 3 se volvió a poblar el mundo. Bueno, semitas vienen y llega hasta Abraham. Y de Abraham, pues ya sale también Ismael. O sea, también ellos son semitas, pero se quedó el mote, vamos a llamarle así, de semitas principalmente a los judíos. Pero ellos también son semitas. Tienen la misma sangre. La única diferencia de que ellos han mostrado odio y los judíos han querido vivir en paz. ¿Sabía usted que los territorios que la gente, por desconocimiento, por ignorancia, dice que son territorios ocupados por Israel, son territorios que fueron conquistados porque los atacaron, iniciando, luego llegando a la tierra, cuando ya se las asignaron en 1948, 14 de mayo, inmediatamente llegaron los países árabes a querer desaparecer a Israel. ¿Sabe usted que ya ellos están diciendo, vamos a desaparecer a Israel? Queremos desaparecer a Israel. Jamás no quiere territorio. Quiere desaparecer a Israel. ¿Sabía usted que dentro de sus planes ya dijeron que tienen que desaparecer los judíos y después tienen que desaparecer los cristianos? ¿Sabía usted eso? Y sabía que hay muchos cristianos que no entienden esta situación y que hablan mal o que hablan en contra de los judíos, y que incluso se está diciendo que ellos no son el pueblo de Dios, que ellos no son Israel, que esos no son Israel, son sionistas, que fueron un grupo que quiere controlar al mundo, que se quiere adueñar, y por eso ya se la cambiaron. Ya dicen, Israel quiere desaparecer a los de Gaza, o sea, a los palestinos, completamente, a niños, niñas, todos los quiere desaparecer. Y después de ellos quieren conquistar los otros países árabes. ¿Ustedes creen que Israel quiere hacer eso? Siendo que los países árabes son muchos y se han estado uniendo o aliando con países comunistas como China, como Corea del Norte, como Rusia, como las izquierdas del mundo. Y desafortunadamente, países de aquí de América Latina también. Bueno, entendamos esto, hermanos. Abraham, el mismo padre, creó a 2 hijos y uno es para bendición, uno es de la promesa y uno es de la esclava. Este de la esclava va a tener que darle cuentas al Eterno de todas sus atrocidades que está haciendo. El Eterno solamente quiere destruir a la gente que les causó daño a inicio del mes pasado. Quiere destruir a estos porque si no, después van a volver a hacer lo mismo.
Van a entrar al territorio de Israel y van a querer dañarles, crear terrorismo, como es lo que hacen, la perversidad que hicieron. Y las naciones del mundo, al inicio, supuestamente, hipócritamente, porque no lo puedo decir de otra manera, porque así fue, hipócritamente dijeron, sí, Israel se puede defender, y muchos países supuestamente mostraron apoyo a Israel, para que unas semanas después se la voltearon. O sea, fue nada más un disfraz, y ahora se la voltearon y ya le están diciendo que Israel es genocida, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Sabían ustedes que los que dan las estadísticas de los muertos en Palestina no es ninguna organización internacional, sino son los mismos palestinos, los mismos terroristas? Y eso es lo que ponen en todos los medios a nivel mundial. Y ellos pueden decir, ahorita ya dicen, ya son más de 8,000 muertos. ¿Dónde se comprueba? ¿Cómo lo comprobamos? ¿En dónde están? No hay, no se puede. Ni menos con esa gente mala, que puede mentir y puede maquillar las cifras enormemente. ¿Sabe usted que no deja salir a personal médico de Gaza? Los mismos terroristas palestinos les tienen prohibidos, los tienen amenazados. Y a los mismos periodistas también. Y que tienen que poner lo que ellos quieran, que porque si no también los matan. No los dejan salir, los tienen también como rehenes de alguna manera. ¿Usted cree las mentiras? Hay que orar por Israel. Hay que orar por Israel. Para que el Eterno proteja a su pueblo y tenga misericordia de él. Y así como Abraham mostró misericordia, nosotros debemos de aprender a tener misericordia aún por la gente. Israel ya dijo, nosotros no queremos matar a civiles. Y desafortunadamente hay mucha gente que no entiende esto y vive engañada. Y el antisemitismo creció demasiado. Oremos por Israel, por favor. Y no creamos todo lo que nos dicen. Afortunadamente nosotros tenemos algunos contenidos que nos envían de allá de Israel y de alguna manera estamos al tanto de lo que está pasando. Y el gobierno de Israel no quiere matar a los inocentes palestinos o a los civiles palestinos. Aunque desafortunadamente en sus escuelas a los niños, porque dicen es que son inocentes, no son tan inocentes. En las escuelas, en toda Gaza les enseñan a los niños palestinos que hay que matar a judíos o a israelíes. No es cierto que es lo que nos muestran. Hay videos, muchos videos donde los niños palestinos, así de su boca ellos dicen, tenemos que acabar con los judíos. Hay un niño como de 12 años, vio el video de un niño de Palestina donde él dice, nosotros no queremos la paz con Israel, lo que queremos es acabar con todos los judíos. ¿Esos son inocentes? No, no son inocentes. Hay algunos que a lo mejor no entienden porque son más chiquitos, pero un niño de 12 años ya sabe lo que quiere, porque es lo que le han enseñado. ¿Sabía usted que hay uno que se llama Pallywood? Es como el Hollywood de Palestina, donde a los niños los pintan que están muertos, que están ensangrentados. No estoy diciendo que no haya muertos civiles, no lo estoy diciendo. Obviamente que hay, como en todas las guerras, pero como en Rusia mató a muchos niños y como esta gente hipócrita no condenó a Rusia de todo lo que hizo en Ucrania y con Israel sí. Ahí se demuestra el antisemitismo. Y está más grave el asunto porque en el tiempo del Holocausto fueron algunos judíos, bueno, no algunos, fueron muchos millones de judíos, más de 6 millones que Adolfo Hitler mató. Pero ahorita es a nivel mundial. Oremos por Israel y mostremos compasión y pidamos misericordia para que esta gente malvada que apoya el terrorismo, porque también esa se le puede decir malvada, porque ellos son doble cara. Ellos dicen que no maten a los palestinos, a los inocentes, pero dentro de ellos muchos han manifestado, ojalá y desaparezcan Israel completamente. Entonces imagínense la hipocresía de ellos y la doble cara. Hermanos, por favor, estemos conscientes de esta situación y oremos por Israel. Y aprendamos de nuestro padre Abraham, que él fue una persona compasiva y por eso Dios lo aprobó como el padre de muchedumbre de gentes. Amén. Bueno, espero que haya servido este comentario de la parashá, de esta porción de la parashá. Por favor, compartan, reaccionen y bueno,
Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo la palabra del Eterno. Bueno, que tengan una bendecida tarde, lo que resta de la tarde de este Shabbat, y que tengan una semana bendecida para cada uno de ustedes, un Shabbat Tov. Y vamos a darle gracias antes de terminar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias primeramente, Padre, porque hemos llegado hasta este momento, Señor. Estamos alegres por un lado, Padre, porque nos permites estar en esta parashá nuevamente, porque podemos aprender de ti, podemos crecer en ti a través de la parashá, Señor, semanal, y te conocemos más cada día a través de esto. Pero también estamos un poco afligidos, Padre, por la situación que está pasando con Israel, Padre. Y por eso, Señor, queremos aprender a ser como Abraham, como el hombre, ese varón que tú escogiste, Señor, para que sea el hombre, el padre de muchas gentes, que mostró, Señor, que solamente te servía a ti, te adoraba a ti, que solamente, Señor, te obedecía a ti, y que no solamente hizo eso, sino también mostró compasión y amor hacia su prójimo. Queremos ser como él, que obedeció, que fue humilde y que también fue un líder de alguna manera. Queremos aprender de él, Señor, porque lo que pusiste en él no fue fácil. Era un hombre que venía de una cultura pagana totalmente. Y tú le llamaste, Señor, porque viste en su corazón que había ese sentir de bendecirte solamente a ti y de bendecir a los demás. Padre, pon eso en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Todos estos días hemos estado orando, Señor, por la paz en Jerusalén, por la paz en Israel. Hemos orado por los judíos en todo el mundo. Y te pedimos, Señor, que así como dijo Yeshua, que mostremos el amor hacia nuestros enemigos, lo sigamos practicando, lo sigamos haciendo, Padre. Aunque es difícil en esta situación, Padre, porque están atacando a Israel, Señor. No solamente en la guerra, sino también los medios y las mentiras que se ha creado el hombre para destruir a Israel. Señor, te pedimos, por favor, que nos ayudes, Señor, para crecer nosotros como seres humanos, como personas razonables, Padre, y podamos amar a cada uno de los seres humanos que hay, porque es creación tuya también, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, bendice a mis hermanos que están aquí y bendice a cada uno de los que han escuchado este estudio, y que les sea de bendición y que sea para que ellos crezcan cada día más en ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te amamos, te bendecimos y te honramos. Bueno, Shalom, y terminando Shabbat, que tengan una Shabbat Tov, una bendecida semana, excelente semana a cada uno de ustedes. Hasta luego.